Saludos, mi nombre es José Lázaro, bienvenido a Vive a Propósito. Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Tercia Soto. Ella es psicóloga clínica y especialista en ciencias forenses. Doctora, ¿cómo está? Ay, súper contenta de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Claro que sí, gracias por aceptarlo. Hoy, la conversación de hoy se dio gracias a TikTok. Yo me topé con un video de la doctora hablando sobre el estigma hacia las personas lactantes y me fue un tema interesante. He tenido interacciones con amistades que, pues, recientemente tuvieron el bebé, están con el dilema de la lactancia, entiéndase los espacios limitados en público, el estigma, la preocupación, dinámica en el trabajo, entre otras cosas. Y pensé que era un término que, aunque, pues, los hombres, uno pensaría, pues, los hombres que tienen que saber de esto, pues, precisamente un montón, porque si queremos relacionarnos socialmente con las personas que lactan y ser buenos padres, tenemos que entender estos procesos debidamente. Así que, doctora, empezamos hablando sobre, pues, precisamente lo que nos trae aquí, el estigma hacia personas lactantes. ¿Qué dirías que son o cuáles dirías que son los estigmas principales hacia este concepto? Creo que como sociedad puertorriqueña, ¿no? Porque es donde estamos ambos. La dificultad más grande es que se sexualiza el cuerpo de la mujer. Y entonces cuando una persona lactante decide, ¿no? Tomar el atrevimiento, porque así es como se siente, y en mi caso también que soy madre, uno se siente que uno está como rompiendo una regla no hablada en el público y que uno está invadiendo la privacidad de las demás personas. Y uno entra como con este dilema de lo que estoy haciendo está bien o no está bien, cuando en realidad no existe un acto más natural que amamantar a tu bebé. Y entonces creo que lo más difícil es eso, y uno se topa mucho con personas que te critican porque uno lo escucha, que están haciendo comentarios sobre lo que uno está haciendo. Inclusive la conversación que tuvimos ambos se dio precisamente por un caso de una chica que estaba lactando y un dueño del negocio le hace el acercamiento y le dice que lo encuentra totalmente inapropiado, y la sexualiza. So, creo que lo más central en esta conversación es precisamente que se sexualiza el. Entonces, yendo a una perspectiva longitudinal durante la vida de las personas, ¿dirías que hay un proceso de cómo se socializan las mujeres donde precisamente su cuerpo y su sexualidad gira en torno, o el desarrollo de gira en torno a la culpa, vergüenza, a esconderse o como mucho hacer un servicio hacia hombres y cómo eso puede, si acaso, pues transicionar a, pues con algo biológico como lo es el uso de los senos para la lactancia, comparte esa culpa, esa vergüenza y ese sentido de esconder? Yo me atrevería a trazar como punto de partida cuando mayormente, ¿no? Las mujeres que nacen féminas asignadas al nacer, cuando están en la preadolescencia, precisamente porque los gonadas sexuales se comienzan a desarrollar o son más perceptibles y quizás te voy a tomar de ejemplo, pero lo más probable tienes que haber escuchado personas decir cuando hay una fémina jovencita que quizás ya los senos o quizás se están ensanchando un poco sus caderas, empiezan estos comentarios y estas narrativas de, ah, papá, te tienes que alistar y tienes que tener una pistola porque ya la nena se está poniendo linda. Y entonces estas narrativas de que de violencia de parte del hombre y como la mujer es meramente un ente sexual, no soy un individuo, yo soy alguien a quien tengo que tenerle miedo. O sea, yo tengo que tenerle miedo a la gente por mi cuerpo y las reacciones que puede tener mi cuerpo hacia la gente, en vez de cómo yo como mujer me puedo proteger o establecer conversaciones sobre consentimiento y establecer límites. Yo creo que comienza ahí con esa culpa de, inclusive, y es un momento tan difícil para jóvenes adolescentes que están tratando de encontrar su identidad porque ahí es donde empieza a diferenciarse ese velo entre la realidad y la fantasía y encuentro mi identidad separado de lo que son mis padres y empiezo a encontrar cómo yo quiero expresarme hacia el mundo, empiezo a explorar mi orientación sexual y empiezo a jugar con lo que tengo un poco de control, que es con mi atuendo. Y entonces empiezo a ver cómo genera una reacción en mí, tener quizás un poquito más descotada una blusita, una camisa, pantalones cortos, faltas y demás. Y entonces creo que muchas féminas, hablando desde mi experiencia con adolescentes a nivel clínico, desarrollan esa culpa y esa vergüenza de cómo yo me presento al mundo. Y creo que también muchas mujeres lo cargan en su subconsciente, ¿no? De que cuando me vuelvo adulta
Inclusive lo he hablado en otros espacios de lo difícil que a uno se le hace utilizar ciertos atuendos precisamente por los estigmas con los que te vas a enfrentar y con las narrativas bien sexualizadas y un poco machistas cuando uno sale a la calle. Y precisamente cuando las mujeres están lactando, tú ves miradas feas, te solicitan que te pongas un paño, inclusive la misma familia. Parte de los regalos que te hacen cuando hay un baby shower son paños para que tú te puedas cubrir si es que vas a decidir ser madre lactante. No sé si me sigues o te contesté la pregunta. Sí, sí, definitivamente. Y traes unos puntos bien importantes en el sentido de, por ejemplo, cuando mencionaste el comentario de los padres que tienes que buscar la pistola o protegerla porque van a tener un montón de chicos detrás. Yo pienso que muchas de las dinámicas sexistas de hoy en día no es, bueno, cómo uno normaliza la violencia ejercida por hombres en vez de intentar interactuar con algún tipo de cambio. A lo que me refiero, ese padre que se le dice ese comentario, al igual que, por ejemplo, con la conversación de personas trans en los baños, tú estás normalizando que ya por naturaleza el hombre va a ser capaz y propenso a la violencia y por ende tienes que protegerte de eso. Es como o sea, se te rompió una tubería, está botando agua por todos lados y tú estás mapeando en vez de cerrar la llave. ¿Entiendes? O sea, entonces Correcto, seguimos sí. mapeando y seguimos mapeando. Y otra cosa bien importante es mencionar el subconsciente del inconsciente de las mujeres. O sea, claro, fuera de la teoría psicoanalítica y todo lo demás, ese subconsciente de forma práctica son los esquemas que llevamos cargando desde que somos pequeños. Desde que, o sea, esos comentarios, que total, ese tipo de comentarios de, qué linda, tienes que protegerla de los nenes y eso, yo lo he escuchado de niñas, no ni adolescentes, o sea, niñas. Y entonces, ¿qué dice de uno que está sexualizando a un niño proyectando ese tipo de interacción simplemente porque se está bien vestida o algo por el estilo? ¿Me entiendes? Hablamos, o sea, nos alborotamos cuando hablan de violencia sexual hacia menores, pero eso empieza así, ¿me entiendes? O sea, suena fuerte, pero es que una cosa lleva a la otra, o Claro, normaliza la sí. otra. Y lo otro es lo del seno. Me es interesante mientras te escuchaba hablar de que para los hombres, y bueno, fíjate, esto tendría que ver más lo de la literatura, pero mi opinión es que los niños, o sea, hombres, niños, cuando son pequeños es como que fóchila, aléjate de las nenas porque tú no quieres ser percibido como afeminado ni nada de eso, como una nena, porque eso lo Ujú. imparte una violencia homosocial entre los nenes. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la adolescencia, cuando se espera de ti como niño, joven, hombre, que ya estés interactuando con mujeres, ya de fóchila, ahora es solo piensa en nena, ahora es pornografía, ahora es interactuar con las nenas, ahora es sexualizar todo. Como que no tienen un espacio donde orgánicamente pueden hacer esa transición, que es una transición que ni debería darse porque está fomentando hostilidad hacia lo femenino cuando eres pequeño. Y creo que, y lo que dices es tan válido y es muy cierto, y creo que está bien perpetuado en padres jóvenes que el miedo a hablar del sexo creo que es el mayor problema. Que es muy válido que tú veas, por ejemplo, mayormente son como los abuelitos, ¿no? Que quienes continúan haciéndolo, pero esta cuestión de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. El niño no tiene ninguna percepción ni ningún tipo de interés sexual. Por ejemplo, que son los 4 o 5 años, es normal o es típico, para no utilizar la palabra normal, es típico que haya una curiosidad por lo que sea el genital. No es con una cuestión sexual, no es una cuestión de que quiere frotar, simplemente es que ya reconoce que hay una diferencia entre el otro sexo y el mío. Y si no he estado expuesto, dígase que mamá o papá se bañan conmigo o cuidador sea femenino o masculino y yo vea la diferencia, usualmente este tipo de joven no muestra ningún tipo de interés. En el sentido de que, por ejemplo, es bien típico que en kinder, que es esa edad, 4 o 5, que hayan estas quejas de que el nene le jaló la faldita porque quiere ver qué es lo que hay, o que la nena le jala el pantalón porque quiere ver qué es lo que hay y se acabó.
ya murió la curiosidad en ese sentido. Ya entonces cuando el niño o la niña comienza a hablar de que quiero hacer cosas con tu pene, quiero hacer cosas con tu vagina, quiero frotar, quiero meter el dedo, quiero poner, insertar cosas, ya es otra discusión, porque entonces ya eso es usualmente una señal de que ese niño o niña está expuesto a un contenido sexual no apropiado, o que alguien le está diciendo cosas o que están haciendo algún tipo de interacción no solicitada o no consentida. Y creo que mucha gente le tiene miedo a que un niño o una niña estén juntos y que ocurran cosas. Realmente, si el vocabulario no tiene una exposición a sexo inapropiado o contenido sexual no apropiado, eso no va a pasar. Simplemente no va a pasar. Sí, y precisamente cuando hablamos del lenguaje y la exposición a dinámicas inapropiadas en el hogar o de cuidadores o algo por el estilo, eh, por lo menos en la página tenemos una base de datos que ofrecemos 3 manuales de educación sexual para menores Ah, genial. y sí, los 3 coinciden en que hay que usar el lenguaje correcto, o sea, nada de esto de ponerle sobrenombre a las partes íntimas ni nada por el estilo. Tiene que haber una exposición a un conocimiento por etapa, o sea, hablar de educación sexual no es hablar de sexo. Por ejemplo, cuando tenemos estos 5 años para abajo, pueden haber conductas sexualizadas, como bien mencionas, pero no tiene una connotación erótica, no tiene una connotación, de esa Exacto. índole a la cual uno le puede traer. Entonces, es como que usualmente hay uno que me encanta, que es mi favorito de los 3 que va por etapa de estos años a este año, esto es lo que puedes esperar y así lo puedes trabajar. Después se lo comparto. Por Claro. ejemplo, cuando empezamos de 2 a 5 años, explora el cuerpo, las cosas, entiende quién puede y quién no puede tocar tu cuerpo, bajo qué condiciones pueden y no pueden tocar tu cuerpo, porque a una persona te doy la autorización ahora, pero en otro contexto inapropiado que tú, persona reconocida, haga este tipo de conducta, que no Sí, es hablar del acto. Pero ahí volvemos con el inconsciente, por, por decirlo así otra sí, vez, sí. de que, por lo menos yo pienso, que hay muchas personas adultas que tienen sus propios, no voy a decir trauma, pero experiencias adversas con el tema de sexualidad allá de una protección genuina, es que están replicando algo generacional de que como yo no recibí una buena educación, creé unos esquemas alrededor de esto y lo estoy replicando a las personas yo como posición de cuidador. Por ende, ¿qué verdaderamente estamos haciendo? Porque entonces ese nene está, posiblemente va a repetir las mismas cosas. Y eso de una versión ¿cómo te digo? Neutral, puede ser como que, pues, no sé tanto de lo que debería de mi cuerpo, algo por el estilo. Pero una versión negativa es que esa persona se convierta en un agresor o que lamentablemente esté expuesto a una violencia sexual. Que Y pues hay quizás que ver volviendo al tema de lo de lactancia, porque este tema a mí me encanta y nos vamos a desviar. Por ejemplo, am, estadísticamente en Puerto Rico no están, o sea, la tasa de natalidad ha bajado drásticamente. Y cosas como, por ejemplo, estar expuesto a personas embarazadas a tu alrededor puede también perpetuar esa discusión de cómo se trabaja la lactancia. Por ponerme a mí de ejemplo. En mi caso, yo no vi a nadie embarazada ni una persona lactante hasta que yo tuve como 16. So, una conversación genuina con un ejemplo viviente no se había dado, no existía. Y para mí fue tan raro cuando ocurrió porque nadie dijo nada. O sea, simplemente la persona sacó su seno y comenzó a lactar. Y entonces quizás cosas sencillas como por ejemplo que mamá se bañe, no que mamá se bañe, sino que uno pueda ver a un papá desnudo o por ejemplo un abuelo, ¿verdad? Siendo bien selectivo en qué circunstancias, pero sí estadísticamente se ha visto y se han hecho estudios que cuando un menor está con padres que andan desnudos en el hogar, ¿verdad? No, no todo el tiempo, pero son personas que tienen más autoestima y son personas que son más abiertas y están más cómodos a tener temas de conversación relacionados a la sexualidad sin miedos, que no se ve desde un tabú. Creo que también ese tipo de cosas ayuda a generar una conversación y a normalizar que pues esto no es un acto sexual. Para mí es bien absurdo que se hable como que algo sexual, tú perdónamelo, Franca. no, claro. Y algo que se me pasó a mencionar sobre los senos era cómo se hipersexualiza cuando es para un uso que beneficia al hombre en cuanto a su satisfacción y como algo tan polémico cuando se usa para algo precisamente atado a la maternidad.
Como que, ¿cómo tú me vas a decir que está muchos hombres, por esto de la pornografía y prácticas sexuales desviadas y eso, están Sí, obsesionados con los senos? O sea, hasta en la música, en las películas, en las novelas, en las promociones, en todo. O sea, están obsesionados con los senos. Ah, pero si es para algo que no involucra el provecho propio, ahí entonces es como que, pues no, pues ahí es raro. Igual que, por ejemplo, una interacción entre mujeres de índole sexual, como muchas veces se convierte en un fetiche en la pornografía, en los videos musicales, reggaetón y todo lo demás. eh, Eso es una cosa que como tiene un propósito sexual para el hombre, pues es excelente. Pero una vez hablamos de los derechos equitativos de parejas del mismo sexo, sean hombre, mujer o lo que sea, ahí no, esto y lo otro y los argumentos y empiezan. Y dice mucho de cómo pensamos de las cosas y cuán contradictorios somos. Los otros días estaba hablando de que el machismo es un conjunto de contradicciones y esta es una de ellas. correcto. Por ahí mismo sigo con la próxima pregunta de qué rol piensas que juegan los hombres en estos estigmas sobre la lactancia. ¿Qué rol tienen los hombres en cómo se sexualiza la lactancia? Sí, cómo se estigmatiza, cómo se problematiza, cómo se sexualiza, todo este tipo de cosas. Yo soy bien partidaria o creo en el, no sé si decirle proyecto o en la Movimiento, estructura dinámica. de, ajá, como que en la estructura de lo que es la educación con perspectiva de género, porque ayuda a, no quiero decir mejorar, pero da paso a que podamos alimentar mejor lo que es la inteligencia emocional tanto de hombres como mujeres. Sí, contextualiza la experiencia. Sí, sí, porque creo que em, el patriarcado también tiene mucho que ver y el machismo que tenemos pues tiene mucho que ver en el sentido de cómo la mujer es vista como propiedad de hombre y cómo es quien el hombre dicta hasta dónde puede llegar la mujer, qué cosas son aceptadas para ella. Hasta cosas como el vestuario de las mujeres están diseñadas para el male gaze en gran medida. Creo que tiene mucho que ver en cómo sociedad educamos y normalizamos al hombre de cómo es la mujer, cómo la mujer debe de ser vista. Eh, Cosas sencillas que pueden ayudar, que quizás no entrando tanto en educación, porque tomaría casi 50 años que podamos forjar una sociedad un poquito diferente o establecer quizás un cambio más perceptible. Cosas como no mirar. En mi caso, yo traté de practicar ser bastante liberal con mi lactancia, mi experiencia de lactancia. Todos los hombres miran como si nunca hubiesen visto un seno en su vida. También me siento como uno se siente, ¿verdad? Hablando de mi experiencia particularmente, uno se siente bien invadida en un momento bien íntimo. Y para mí, y casi todas las mujeres que son lactantes podemos coincidir que cuando uno está en ese momento, uno se siente bien agradecido de que uno puede brindarle este tipo de alimento tan único y especial. ¿Verdad? Y es algo que también ayuda en el bonding, esos lazos afectivos con el menor. Uno segrega un poco de serotonina, oxitocina, que ayuda a desarrollar ese amor por el bebé. Son cosas tan sencillas como mirar, como señalar, dar espacio. En ocasiones a mí me pasaba, estaba en el supermercado, el bebé cuando tiene hambre no avisa. Tiene hambre y punto. En ocasiones, por ejemplo, yo estaba haciendo la fila en algún lado, pues yo tengo que sacarme el seno porque en lo que yo salgo corriendo a un baño o salgo corriendo al carro para tratar de encontrar un espacio seguro, porque casi en ningún lado hay un espacio preparado para una persona lactante, pues tengo que atender la emergencia porque es más importante que mi bebé coma que otra cosa. Pues en ocasiones lo tenía que hacer o habían bancos y no te los cedían tampoco porque cansa. Y uno está, por lo menos en mi caso, y casi todas las madres lactantes o personas lactantes estamos casi cada 2 horas, los primeros 6 meses de bebé casi cada 2 horas. Es un proceso bien drenante emocional y físicamente, cosas como brindar espacio. De repente esas son como que las más que me han afectado y las más que te pudiera decir. Sí, no, definitivamente. Y cuando hablamos de los espacios, hablamos de pues, una estructura patriarcal que se refleja hasta en la arquitectura. O sea, porque eso se diseñó
la estructura de Ujú. esa forma, se dividió un gerente de proyecto o algo, dividió las funciones de cada espacio en ese local, en ese supermercado, restaurante, edificio gubernamental o algo por el estilo. Y pues, no se tuvo en mente esto. Y esto se ata a una de las preguntas para luego, pero es cómo glorificamos el, pues cómo glorificamos la maternidad, pero entonces tenemos estos problemas. ¿Cómo le decimos a las mujeres que su propósito mayor en la vida es ser madre, pero las estructuras, o sea, la arquitectura de la sociedad no promueve el que tengan los espacios seguros para ser madre? Y este tipo de cosas que son, pues volvemos a la incongruencia. Entonces, el, o sea, y gracias por haber compartido eso, porque pienso que se puede reflejar en la experiencia de muchas mujeres en Puerto Rico y personas lactantes. También porque en este proyecto yo intento, como que Quizás tú, metafóricamente, ¿qué tú piensas que de cómo los hombres pueden perpetuar ese estigma? pues a eso mismo iba. Ok, Iba a comentar que en el proyecto yo trato de pasarle la mano al hombre para que se acerque, se abra a la experiencia educativa del proyecto, pero también hay que jamaquearlo y hacerlos ver una realidad y después volver a pasarle la mano y después lo jamaquea un tome y dame. Y ahora mismo, ya que hablamos de pues, dinámicas patriarcales, machistas y todo, que tiende a ser desde un hombre que lo ve desde afuera, tiende a ser como que, pues están hablando de regañar a los hombres y que los hombres tienen la culpa y todo lo demás. Intentando tener una perspectiva empática con esto nos aleja de ser buenos padres, point blank. O sea, nos aleja de estar presentes en el proceso de crianza, involucrados en el proceso de crianza, de ayudar a las personas, nuestras parejas que pasan por el embarazo y por la lactancia y todo. No estamos conscientes de estos retos, por ende tampoco estamos pendientes a que, pues déjame asegurarme que tengo un espacio, déjame mejor yo hacer la fila para que esta persona pueda entonces correr al sitio que tenga que hacer, déjame estar pendiente, déjame hablar sobre estas experiencias para que pueda desahogarse la persona, no tenga que guardarse toda esta experiencia o solamente hablarlo con personas de su mismo género, este tipo de cosas. Yo pienso que mm, el patriarcado y dinámicas machistas, de una forma u otra, unas posiciones de poder dentro de diferentes contextos, porque claro, no es lo mismo un hombre pobre que un hombre adinerado, el tipo de poder que claro. ejercen son diferentes. No es lo mismo un hombre negro que uno blanco, un hombre straight que uno gay, un hombre católico que uno ateo, en una sociedad como esta, o México, Polonia, hiper católico. Pero, ¿me entiendes? Como que, por otro lado, sí, está la Y dinámica de me da poder. mucha lástima porque en realidad el hombre no pidió esto. O sea, el hombre nació en esta cultura y en esta sociedad y pues, ¿me entiendes? Te dieron este manual y te estás bregando con lo que te dieron. De repente tienes que desaprender tanto en la adultez que puedo entender la desmotivación y puedo entender que se sientan que son los culpables de todo. Y la realidad y lo más gracioso o lo irónico de todo es que quien perpetúa el machismo en gran parte es la mujer, porque cuando tú evalúas las estructuras familiares, 70-80% están constituidas por madres solteras. O quién está en realidad enseñando eso cuando hay una figura paterna ausente. So, hay muchas cosas que están jugando o muchos factores que hay que considerar y es muy bueno el punto, el que tú mencionas de cuando un hombre se puede sentir un poco alejado de la situación. Sí fue un tema de conversación en mi momento, por ejemplo, con el padre de mi hija que se sentía, ¿no? Y teníamos conversaciones de cómo él se sentía que no estaba dando tanto como él quisiera, porque el proceso de lactancia, pues él no puede asistir de ninguna manera, a excepción de, por ejemplo, pues preparar la botella, desinfectarla, preparar el bulto y demás. Pero en cierta medida él se sentía que era como un bouncer mío cuando andábamos en la calle. Y pues tampoco es justo, ¿no? Porque también el hombre merece ser consentido y también merece su espacio. So, creo que también la conversación gira mucho en torno de como tú mencionas, de cómo um, un poco similar, pero quizás para movernos a otra cosa también, de cómo se romantiza la maternidad. Y la realidad es que me pueden caer todos los chinches, porque esto lo estoy diciendo yo. La maternidad no es tan linda, ¿no? El que lo dice te miente, de seguro es un influencer que le están pagando todo, que está bien tirado para atrás y tiene una vida muy cómoda o tiene una villa muy grande en cuanto a cuántas personas le están dando apoyo. La realidad es que no es muy bonita, uno se siente bien solo. A todo el mundo le encanta la idea de un bebé, pero una vez ese bebé empieza a caminar y a hablar, ya nadie lo quiere tanto. A menos que haya sido un bebé deseado y que tengas un grupo de apoyo, porque muchas mamás nos sentimos bien solas, sencilla.
como necesidades básicas, y esto muchas mujeres me pueden dar la razón, como irte a bañar, tener ese pequeño espacio de irte a bañar, para hacer tus necesidades, da un alivio tan grande cuando tienes una pareja y que pueda darte la mano en ese sentido. Es algo que ayuda inmensamente a la salud mental persona también que está en esa circunstancia. Perdona que me haya desviado, es que si no, se me olvidaba. No, 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 claro, no, no. No, esto es un tema que coge muchas tangentes inevitablemente. Lo que sí iba a Ujú. mencionar era que, precisamente uniéndolo a la glorificación de la maternidad, ¿estás familiarizada con el concepto de sexismo benevolente y explícito? No, Ok. Pues, sexismo, discriminación a base de sexo o dinámicas de género. okey. Benevolente es aquel que en la superficie parece positivo, pero esconde sexismo detrás de cómo las mujeres son de cristal, son una flor, este tipo de cosas. Suena como un halago, pero entonces si lo ves detrás o lo ves en práctica, se usa para justificar el que se vea a la mujer como débil, el que se promueva que el hombre es el fuerte porque la mujer es de cristal. En una dinámica binaria, el que tiene uno lo pierde el otro y viceversa. Entonces, lo de la maternidad, se usa mucho el sexismo benevolente, no de forma consciente, yo no diría, pero sí se glorifica mucho el rol de la mujer y por ahí se cuela el que se le tire toda la responsabilidad, por ahí se cuela el que se abandone en procesos de crianza por la pareja o por la familia. Este tipo de cosas que lo estoy haciendo ver tan hermoso, pero cuando lo vemos en práctica, es como que, ok, pues no es lo que yo esperaba, no es lo que me dijeron que iba a ser. Y otra cosa bien importante es, o sea, bueno, he escuchado de masculinidad hegemónica, que es como, bueno, como le dice Ujú. la literatura al machismo y todo lo demás. Machismo es más latinoamericano, masculinidad hegemónica es global, por decirlo así. En cuanto a hegemonía, desde la sociología, la hegemonía es ejercer poder para establecer jerarquía, usualmente por medio de violencia. ¿Qué pasa? Para que la hegemonía se dé, tiene que haber un consenso de parte de las personas oprimidas. Entiéndase, aquí entra el por qué las mujeres perpetúan ideas sexistas, porque internalizan esto, porque están como un Stockholm Syndrome, por decirlo así, están Sí, aceptando las sí, sí. condiciones, ajá, y se glorifica. Entonces, ellas mismas piensan que no hay que es por naturaleza, que esto es innato, porque se ata a la glorificación de la maternidad. Eso tiene estas dos cosas, el consenso del oprimido y la glorificación de la maternidad. Son dos caras de la misma moneda, que pues, Sí. dinámicas patriarcales, por decirlo así. Entonces, por esa misma línea, ¿qué otras dinámicas o experiencias me podrías comentar sobre, pues, precisamente eso tu experiencia con chocar con esa pared de que la glorificación de la maternidad isn't what it's out to be? Y como que no es lo que yo esperaba, ¿cómo entonces uno funciona dentro de esa realidad? Creo que, eh, eh, u diantre. Lo más importante creo que cuando ya uno está embarazada es entender que tu vida definitivo cambió y que nada básicamente va a volver a ser igual, no siendo trágica, sino aceptando que van a venir muchos cambios. Y cosas que, por ejemplo, para las que yo no estaba preparada y que te juega mucho en tu salud mental es que tu cuerpo cambia literal cada semana, redescubriendo y aprendiendo a amar a una persona nueva todas las semanas. Y tienes que aprender a ser bien eh, kind and understanding every week that goes by. O sea, tienes que ser bien comprensiva contigo misma a medida que van pasando las semanas. Y creo que eso también ayuda o da ese punto de partida de cuando, ¿verdad? Ya está bebé aquí presente, pues todas las semanas ese bebé cambia también y tienes que aprender a amar esa nueva versión de ese bebé que está ahí. Creo que de las cosas más difíciles es cuando te comentaba que a todo el mundo le encanta la idea de que hay un bebé. Por ejemplo, a mí me pasó que inclusive familiares de los que hacía años que lo más probable ni sabía o no habíamos tenido comunicación, llevaba tiempo, tan pronto nació bebé, todo el mundo me cayó a mi casa. Pero cuando me tomó retomar mi jornada laboral, encontrar quién me ayudase a estar con bebé, pues fue bien difícil, porque yo tuve mi bebé en medio de pandemia, y por ejemplo, encontrar un cuido, en ningún lado me la querían aceptar porque ya habían logrado el cupo.
solamente estaban aceptando como que personas que tuviesen ciertas ayudas federales que estaban dando en ese momento, o el bebé tenía que tener más de 2 años y ya tenía que saber hacer sus necesidades. Si no sabía hacer sus necesidades, no me la iban a aceptar. Hay muchas personas, para no hablar de nadie en específico, que por ejemplo no respetan tus decisiones como papá y uno se da cuenta bien rápido en cosas bien sencillas como la alimentación. Y tú quieres llevar una cultura en tu hogar y se te hace bien difícil y uno tiene unas discusiones bien incómodas con los familiares, tanto de parte de uno como de la otra parte. Y pues, ¿verdad? Se glorifica de que pues vamos a estar aquí, todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites, y pues en realidad en la práctica la dinámica se da bien, bien diferente. Cosas como, por ejemplo, yo tengo una nena y pues yo trato de ser bastante abierta en cuanto a qué tipo de juguetes ella tiene, qué tipo de ropa, colores. O sea, yo era bastante abierta y no la quería dar a que estuviese expuesta solamente a la socialmente aceptable de una niña. O esas cosas me las criticaban un montón. Entonces eso terminaba poniéndome en una discusión bien incómoda en la que pues entonces no puedo exponerla a ciertos familiares porque quiero crear una cultura en el hogar de unas cosas y me van a dañar el trabajo. Y son tantas y tantas cosas que las hacen bien difíciles. Quizás no, pero está un poco atado. Los estacionamientos en Puerto Rico son fatales. No sé si tú has tenido, si eres papá o no, pero algo que yo detesto tanto, y mi hija ya tiene 4 años, es bajarme de un estacionamiento porque apenas puedo sacarla. Yo he tenido que en ocasiones bajar el cristal y yo salir, dejar la guagua un poquito más hacia adelante y yo arrastrarla por el cristal. Cuando uno tiene coche es fatal. O sea, cuando tú quieres trabajar es tan difícil y yo me iba llorando porque yo decía, Dios mío, ¿dónde yo dejo a mi hija? Ella estará bien, estará comiendo. Quieren incentivar que uno tenga hijos, pero la realidad es que no hay accesibilidad a escuela, no hay accesibilidad a ayuda. El tiempo por paternidad también es pésimo. El hombre tampoco te puede dar la mano ahí. Entonces, por ejemplo, en mi caso, tuvimos que tomar la difícil decisión de entonces yo dejar de trabajar por 2 años, porque es que no había otra opción. Y entonces el que era mi pareja, pues ayudarme a sufragar todos los gastos hasta que yo pudiese estar en trabajar nuevamente y ponerle un espacio donde me la aceptaran. Eso es bien difícil, es bien, bien difícil. Si no, definitivamente puedo entender completamente, no, o sea, no soy padre, quiero serlo en algún punto y sé que lo seré, pero podría entender la lógica detrás de toda esa frustración o percepción de cómo entonces, mira, si la sociedad me dijo esto, ¿por qué mi realidad es esta? Si el gobierno, ¿qué era lo? Ay, Dios mío, bueno, Pierluisi, esta gente, antes de las elecciones, para el 2023, creo que era, que Pierluisi en algún punto dijo, no, es que tengan más hijos, dale, es que necesitamos subir la tasa de natalidad. Y es como que mi hermano en Cristo, que voy a tener un hijo si estamos con estas mismas dinámicas que mencionas, la crisis de salud, que hay pocas oportunidades laborales donde yo tengo 27 años y cada vez que escucho, por lo menos ahora he tenido varios trabajos, esto de que digan que la gente joven no quiere trabajar, pierde un poco la sangre porque ahora mismo, a menos que sea por una mega pala, es bien difícil encontrar este trabajo donde tú le metes 40 años, te retiraste, tienes tu pensión y está todo perfecto y construiste tu vida, tienes la casa y todo lo demás. El mercado de vivienda está horrible. Los trabajos ahora todo es por servicios prestados, so no hay beneficio. O hay algún dilema raro donde tienes servicios prestados, servicios profesionales, entonces te tratan como un empleado por nómina, entiéndase que te exprimen de una forma específica donde no se supone Sí. por las condiciones. Y es como que la gente quiere trabajar, pero es que las condiciones son otras. Entonces con lo de las mujeres, lo de las personas que caen embarazadas y tienen el proceso de crianza, es como que no, no, esto es lo mejor, tú naciste para esto, mira la maternidad, tu madre. Entonces uno recuerda a las madres en ocasiones con perspectivas nostálgicas de que, wow, mi madre era esta persona bien, insert cualquier adjetivo, o la abuela, o algo por el estilo. Pero uno no sabe todas esas veces que las madres se encerraron a llorar, de que lo que estaba pasando por sus mentes, si acaso, lamentablemente, hay ocasiones donde esconden el abuso que recibieron de su pareja y nadie se dio cuenta porque la persona O por siempre dio la ejemplo, mejor lo que es cara. la depresión postparto, que casi nadie lo habla. Son muy pocas las mujeres que después, o las personas las personas embarazadas,
después que dan a luz, casi ninguna, son muy pocas. De repente no tendría una estadística muy certera, pero son muy pocas. Por ejemplo, word of mouth de personas que he tenido cercanas y pacientes que tienen seguimiento con su ginecólogo después. Ujú. So, dar con ese diagnóstico de que tienes depresión por parto o los baby blues o los baby after blues es bien difícil y es bien triste porque cosas, quizás de repente entrar a un espacio de educación ahora mismo sea un poquito complejo por cuestión de tiempo, pero son cosas tan sencillas como que te da flojera darle comida al bebé, te da flojera arreglarte tú misma. Cuando escuchas al bebé llorar no quieres hacer nada, sientes que el bebé es un fastidio. Entonces, luego que tú sales de esa depresión postparto, te entra esta culpabilidad terrible de, wow, las hormonas me estuvieron jugando todo este tiempo, fui una mala madre y hay tantos juegos psicológicos, tantas cosas ocurriendo que es bien difícil. Y quizás volviendo a lo de los espacios que fue una queja que hice a nivel público, es espacios donde las mujeres frecuentan, como por ejemplo supermercados, por departamento. Dime uno que tú hayas visto reciente que hay un espacio para que tú puedas lactar. Casi ninguno. Y los que hay usualmente, la alternativa que presentan los patronos o el establecimiento, es que utilice el baño familiar. Ujú. ¿Dónde yo me voy a sentar con el bebé? ¿En el toilet? Para darle la teta. O por ejemplo, en un trabajo, hay una nevera disponible por si yo tengo que hacer el pump y disponer de la leche donde yo la guardo. Porque tiene que estar a cierta temperatura, después de ello la tengo que transportar para que tenga accesibilidad al bebé. Eso son esas pequeñas cosas también que el patrono no piensa o no toma en consideración cuando está contratando a una madre lactante. O si de repente tengo el espacio para traer el bebé, ¿dónde yo lo pongo? Sí, definitivamente. Yo siempre digo que la sociedad nos cría de forma idealista, no práctica. Idealista es, tu propósito es ser, como mujer, es ser madre. La maternidad es hermosa, todo es glamuroso, color rosa y no pasa nada. Pero en práctica vemos todas estas cosas, que claro, la maternidad puede ser algo hermoso y en ocasiones lo es, y se Sí, puede ver de esa forma. Obviamente tampoco queremos destruir completamente el concepto. sí, pero no es lineal, no es Sí, lineal, pero sí exacto. hay unos momentos muy bonitos. Y creo Tiene que ir que acompañado de sí. estos cambios estructurales, laborales, legislativos, de leyes y todo lo demás. Entonces, ¿qué iba a decir? Creo que nos ayudaría mucho tener más mujeres en espacios de poder, dígase a nivel legislativo, y que uno pueda, ¿no? Crear diferentes medidas. Y en realidad cuando uno evalúa también nuestra constitución hay muchas cosas ya ahí, pero es que se puedan poner en práctica y que se puedan ejercer. Y sí entiendo que cosas como la autonomía de nuestro cuerpo todavía me resulta bien absurdo que tengamos que tener estas conversaciones todavía, pero sí hay que hacerlo, porque una manera de practicar nuestra autonomía es a través de la decisión de ser lactante y que Ujú. no se nos prive de esos espacios y derechos y que no se nos sea señalado. Sí, sí, entonces es interesante porque hay mucha gente que dice, no, pero si ya hay equidad de género, ya las leyes son iguales para la mujer y los hombres. Y aunque legalmente no es cierto, tampoco en práctica es cierto, porque aunque se diera el caso de que todas las leyes 100% son equitativas entre hombres y mujeres, como que eso no se crea en un vacío. Hay una sociedad que no está educada en estos temas que puede impartir esas leyes de forma diferente. O simplemente no las practica y ya. ¿Cuántas infracciones hay a cada rato de cuánta ley por ahí? Sí, sí. De comerse la luz hasta cosas más serias. Sí, yo estoy Pero sí, segura que si tú y yo ponemos un resumen en un espacio y nos entrevistan y yo digo que yo soy mamá y tú no, es una mayor probabilidad de que te den el trabajo. Es un secreto a voces. Porque yo voy a dar más problema como empleado, doy más problema porque mi hija va a tener actividades, mi hija se va a enfermar, si yo quiero irme de viaje con mi hija, yo voy a dar mucho problema como empleado. entonces me gusta porque el episodio que grabé antes de este, que sale precisamente hoy, lo voy a lanzar ya mismo, es de la paternidad y es de cómo ser mejores padres, de cómo trabajar estos Mm, temas. Dimos un montón de fuentes de apoyo. Lo trabajé con una terapeuta perinatal, la ah, qué cool. licenciada Katia.
Y entonces vamos a tener como que ambos lados, como que este es bien centrado en experiencia de lactancia y este proceso, y hemos hablado más de la experiencia femenina y esta socialización, y el otro fue más de la paternidad. Yo pienso que nos balanceamos bastante bien. Súper. Entonces, sí, no, me encanta. Pero nada, eso con, ya para cerrar el episodio, que me ha encantado la conversación y mil gracias por poder venir y regalarme un poquito de tu tiempo. ¿Qué recomendarías en arroz y habichuelas, por decirlo así, qué recomendarías para que podamos entonces tomar esos pasos para cambiar esta mentalidad y pues verdaderamente convertir el proceso de crianza en algo beneficioso, no solamente lo glamorizado versus lo chocar con la realidad? Yo tengo esta teoría de que un gran problema de la paternidad en Puerto Rico es que hay mucha gente teniendo bebés que no están listos para tenerlo. Y Lo que no eso se debería va a pasar. reflejar, y sí, y eso se va a reflejar mucho en la crianza, porque no va a estar listo para muchas cosas, como por ejemplo, hay muchos adultos, porque no son solo los hombres, que no saben regular sus emociones. Y a nivel clínico, yo recibía muchísimos niños entre las edades de 3 a 8 años que no se sabían regular emocionalmente. Y entonces los papás me decían que tiene problemas de conducta. Y entonces cuando yo evaluaba, en realidad es que el niño no sabe cómo expresar su coraje, su frustración, sus miedos de una manera que sea aceptado en mi hogar. Porque hay inconsistencias en el hogar de cómo se maneja o se regulan las emociones. Y usualmente la estrategia que muchos papás usan es pues enciérrate en tu cuarto o no llores, que es la típica, ¿no? Y entonces cosas sencillas como tener un espacio seguro, como poder respirar, como quizás tener un juguete que yo pueda abrazar, un peluche, dibujar, de estas diferentes estrategias que yo puedo usar para regularme emocionalmente y no hay vínculo. So, creo que algo que ayuda mucho es reconocer cuánta asistencia tú necesitas a nivel individual y si tú sabes regularte emocionalmente, porque te va a tocar a ti eventualmente bregar con un niño que no sabe y no es que te está manipulando, porque es lo que siempre me dicen que te está manipulando, es que no sabe seguir instrucciones, es que simplemente el niño está buscando que tú le guíes y pues si tú estás sobreestimulado, que es algo muy válido también, va de la mano en saber regularte. So, creo que una arma excelente o una herramienta excelente que deberíamos de trabajar en general es poder regularnos emocionalmente y eso se va a proyectar de manera positiva en el futuro. Excelente, definitivamente sí. Y esto, pues, esto nuevamente, igual que lo de los esquemas y las cosas inconscientes, se tiene que practicar e implementar desde la infancia, desde la niñez, desde esos Ujú. primeros oportunidades de manejo de conflictos, entre otras, y manejo de emociones, claro está. Así que sí, ¿no? Perfecto consejo, me encantó. Ya con esto cerramos, le recordamos a la audiencia que este podcast no sustituye terapia. Si usted entiende que debe recibir servicios de salud mental, puede comunicarse con la línea 988, llama a su plan médico o comuníquese con un profesional que pueda dirigirlo a los servicios. Nosotros tenemos un grupo de apoyo, pero no sustituye terapia. Así que nada, Tercia, doctora Soto, si quiere dar su información suya o algo que quiera anunciar antes de retirarnos. Pues mira, actualmente lo que estoy en proceso de adquirir mi licencia, so no puedo ofrecer mi servicio aún, pero ya pronto a través de mis redes sociales, pues estaré anunciando cuando ya tenga mi espacio, así que están más que invitados a buscarme en mis redes sociales como la doctora Tercia Soto. Perfecto, estamos bien. Mucho éxito con el proceso de licenciatura y a la orden Gracias. aquí siempre. Y ojalá se repita con otro diálogo, con otra tangente y otros momentos. Así que nada, que tengan buen día y nos vemos para la próxima. Chao.